Buen día, hermanos. Estamos aquí hoy para poder aprender sobre los encuentros con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener 5 estudios, 5 lecciones hablando sobre personajes que tuvieron un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. El primer encuentro lo tenemos aquí en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52. Se llama un encuentro sanador. Vamos a hablar sobre la vida de Bartimeo. Bartimeo, hermanos, era una persona ciega, que se quedó ciega, no nació ciega, se quedó ciega en el tiempo, pero también era una persona pobre, era una persona judía, ¿sí? Y tenía conocimiento de la venida del Mesías. Voy a leer el pasaje que está en Marcos 10, versículo 46 al 52. Dice: Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bueno, hermanos, tenemos aquí a este personaje que está pidiendo limosna afuera de la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó era una ciudad amurallada, era una ciudad en la cual sus habitantes estaban adentro de un muro y la gente entraba y salía. Según la costumbre, afuera de la ciudad se hacían algunas cosas, se hacían reuniones para hacer juicio, para hacer algunos tratos de negocios, pero también había un mercado, venía la gente y vendía afuera de la ciudad. Entonces, este ciego Bartimeo se encontraba afuera de la ciudad pidiendo limosna. Así que su condición económica pues era poca, hermanos, era pobre. Entonces él se dedicaba a pedir limosna. Él, como buen judío, como todos los judíos desde pequeños, hermanos, se les enseña sobre el Antiguo Testamento, se les hacía memorizar. Entonces iban a las sinagogas y aprendían. Bueno, pues Bartimeo tenía enseñanza, tenía conocimiento de Dios y él esperaba, como todos los judíos, a que viniera el Mesías. Había enseñanzas, hermanos, muy, muy marcadas en la sinagoga, que sobre todo tenían que ver con el Mesías. Entonces él, como buen judío, desde niño, se le enseñó que el Mesías iba a venir y que iba a ser descendiente de la familia del rey David, que el Mesías iba a venir a traer sanidad, que el Mesías lo iba a enviar Dios precisamente a eso, a la sanidad, a la libertad, al conocimiento de su verdad. Bartimeo está con este conocimiento igual que todos los judíos, hermanos, pero está con una condición física lamentable. Él es ciego, se quedó ciego en el transcurso de la vida. Entonces, según por lo que menciona aquí el pasaje, hermanos, él sabía que Jesús estaba haciendo milagros. La fama del Señor Jesucristo fue mucha, hermanos. Así que se escuchaba en todo Israel, en todo el territorio conocido de los judíos, de que había alguien sanando. Y lo más seguro es que alguien le ha de haber contado a Bartimeo: si conocieras a Jesús, él te podría sanar. Entonces, él, sabiendo esto, hermanos, contaba con muchos limitantes. Contaba con unos grandes problemas, que era: no puedo ir donde está Jesús. Me dicen que me puede sanar, pero no puedo ir. El ministerio del Señor Jesucristo estuvo un poquito más, abarcó más el territorio de Galilea. Y él habitaba en Jericó, que era el territorio de Judá. Entonces él no podía, hermanos, ir tan fácil, acuérdense, era pobre. Entonces a él le contaban
pero es que Jesús te puede sanar. Entonces, hermanos, el ciego Bartimeo tiene esta limitante y no hay quien lo lleve, no hay quien le diga, ven, yo te llevo, o él te puede, pues él podemos traerlo. No, no era así, hermanos, era donde andaba el Señor, donde el Señor hacía milagros. Entonces, Bartimeo, hermanos, vive en una resignación de que él no puede ir a donde está Jesús. Entonces, él vive de limosna, vive de lo que los demás le dan. Bartimeo, hermanos, representa al hombre sin Cristo, el hombre que no puede llegar hacia donde está Cristo y que depende de los demás para poder sobrevivir. Ustedes le dicen a un ciego, si pudieras ver, estarías impresionado de cómo se escondió el sol hoy. Se puso el cielo amarillo, amarillo cuando se escondió. O se puso rojo, rojo, rojo. O no lo vimos, hoy no se vio porque las nubes lo taparon. ¿Qué puede decirte un ciego cuando tú le cuentas estas cosas que él no puede ver? Pues qué bonito por ti. O sea, tú estás bien, yo no. No me queda más que imaginarme lo bueno que es ver. Entonces, una persona que no tiene a Cristo vive precisamente así. Tú le hablas de Cristo y te dice, qué bonito se oye eso. Pero no, a mí no me puede sanar, no, yo no puedo, yo no. No se puede conmigo, pues. Entonces, no hay esperanza y vive de lo que los demás le dicen y vive de lo que los demás le dan. No sé si alguna vez han escuchado hermanos que te dicen o le dicen a algún pastor o algún hermano, ora tú por mí porque tú estás más cerquitas de Dios que yo. Y la verdad es la condición de verse que la posibilidad de que Dios los oiga, que Dios los vea, está muy lejos. Que Él puede escuchar a otros, pero a Él no. Entonces, aquí el ciego Bartimeo era en eso se parece o se compara con a la persona que no conoce a Cristo, que no le queda más que conformarse con lo que le dicen y decir que bueno, pero no tiene esa experiencia con Él. Entonces, Bartimeo está pidiendo limosna. A Bartimeo le habían hablado de Jesús, pero estaba lejos la posibilidad para que fuera Él. Entonces, hermanos, dice que él estaba allí pidiendo y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, él empieza a ver que hay mucha bulla allí, que hay mucha gente que va y viene y pues, ¿qué está pasando? ¿Y qué es lo que dice? Pues aquí viene Jesús. Se entera que es Jesús el que está allí, hermanos. En medio de toda esa gente, acuérdense, el Señor Jesucristo lo seguía mucha gente. Era un lugar de comercio y transitorio afuera de la ciudad. Entonces había mucha gente, pero hubo más gente de lo normal. Y entonces él, lo más seguro es que preguntó, ¿quién es? Porque dice, oyendo que era Jesús, comenzó a dar voces. Oyendo que era Jesús, dice, aquí está. Es mi tiempo, es mi oportunidad. Así que voy a darle, a gritarle, a hablarle, a clamar a Él para que Él me oiga y me sane, para que también conmigo haga lo que con otros ha hecho. Bartimeo, hermanos, vio la oportunidad y no la desaprovechó. Él no le gustaba su condición, veía la posibilidad muy lejana de que Cristo le hiciera caso. Pero cuando la vio posible, hermanos, se aprovechó de esa oportunidad y empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, hermanos, empezó a clamar y a clamar. Pero ¿qué es lo que hace la gente? La gente, hermanos, empieza a callarlo. A la gente le molestó que hablara. Sí, es un poco molesto cuando alguien te grita cerquitas de ti y pues no es algo agradable. Y la gente le decía, cállate, ni te va a hacer caso, algo así, hermanos, porque la gente decía, es molesto escucharte gritar. Pero él, en vez de desanimarse, hermanos, él dice, voy a gritar más fuerte. Yo no voy a desaprovechar nomás porque a ti te molesta que yo grite. No voy a desaprovechar esta oportunidad para hablar con Cristo, para que me sane. Así que él clamó más fuerte. Hermanos, esto habla de que cuando uno busca al Señor, vamos a encontrar gente que le va a molestar que busquemos al Señor. Que le va a molestar que aprovechemos esa oportunidad de vida de encontrarnos con el Señor.
Y dice, cállate. Y él, no. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y clamaba más fuerte, hermanos. Podemos aprender mucho, mucho de Bartimeo, hermanos. Cuando la gente le molesta que tú busques a Dios, que tú clames a Dios, te van a decir, qué ridículo, cállate, ni te va a hacer caso. A ti, ¿quién te va a hacer caso? Mira nomás en la condición que estás. Miren, amigos y hermanos, cuando alguien busca al Señor, nos vamos a encontrar con esta gente. Y nuestra actitud va a determinar todo. Si les vas a terminar haciendo caso a la gente que está molesta porque estás clamando a Dios, te van a decir, ya vas a andar ya estás oyendo a los aleluyas, a los, no sé, hermanos, como nos digan, en cada territorio es diferente, pero te dicen, vas a oírlos, vas a andar con ellos, no te va a oír Dios, es mejor cállate, confórmate. Entonces, Bartimeo no le importa, hermanos, vio la oportunidad y no la va a desaprovechar, y clamó más fuerte. Hay que clamar más fuerte. Hay que clamar más fuerte, que no nos detenga, que si la gente habla, que hable, que si la gente se queja, que se queje. Yo tengo una necesidad y yo tengo necesidad de encontrarme con Dios. Es que Bartimeo clamó, clamó y clamó. Entonces el Señor escucha, dice. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. ¿Sí? Recordemos lo que él gritaba, hermanos, porque esto es importante para entender más adelante algo. Él gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Estas palabras, hermanos, estaban diciendo que él creía que Jesús era el Mesías, porque le está declarando que él era el hijo de David, el que Dios había prometido, el Mesías que venía a sanarlo, que venía a restaurarlo. Eso es lo que está gritando Bartimeo. Yo creo quién eres tú y tú eres el enviado de Dios que me puede sanar. Tú eres el Mesías, el hijo de David, de la descendencia de David. Hermanos, Bartimeo había creído en Jesucristo por lo que había oído de otros. Pero cuando tiene la oportunidad de tener a Jesús enfrente, hermanos, él está diciendo, yo sé quién eres, yo creo en ti, tú me puedes sanar. Mira mi miseria, porque misericordia es eso, que se mueva tu corazón a la miseria en la que yo estoy. Misericordia, tu corazón moviéndose a la miseria. Y le dice, ten misericordia de mí. ¿Y qué es lo que hace el Señor Jesucristo, hermanos? Tiene misericordia de él. Y el Señor lo oyó su clamor, hermanos, y entonces le habla. Y toda esa gente que en algún momento te dijo, cállate, es molesto, le empieza a decir, el maestro te llama, no tengas miedo, vente, vamos a hacerlo. Entonces, Bartimeo, hermanos, se encuentra con este tipo de gente, como nosotros también nos encontramos con este tipo de gente, que te va a decir, ¿cómo es posible que clames? Bien, mira cómo estás, no te va a escuchar. Pero cuando el Señor te escucha, se quedan sorprendidos. Y luego a veces hasta te dicen, oye, qué bueno que te hizo caso. Yo sabía que te iba a hacer caso, ¿eh? Qué bueno que no dejaste de gritar. Esa misma gente que a veces nos echa malo, a veces es la que en su momento nos echa porras o está muy contento porque ya recibiste o te fue bien con lo que hiciste. ¿Sí? Muchísimos casos en la vida de personas que han seguido al Señor, que la misma familia es la que está molesta porque está buscando al Señor, porque quiere escuchar la palabra, porque está recibiendo a un hermano para platicarle de Dios. Y los familiares molestos, ya vas a cambiar de religión, vas a abandonar tu fe, y empiezan, es que tú eres malo porque no estás obedeciendo, y empieza la gente a señalarnos y a querer quitarnos la bendición de encontrarnos con el Señor. Entonces, cuando el Señor nos ha hecho caso, nos ha llamado, entonces esa misma gente dice, oye, qué bueno, qué bien que te haya hecho caso, yo sabía que te iba a escuchar. Así es la gente, hermanos. Por eso no es bueno escucharlos, no es bueno terminar deteniéndote porque ellos quieren. El Señor te va a escuchar. Cuando tú le clames, Él te va a escuchar y va a inclinar su oído a ti para atender tu llamado. Pero clámale. Le clamó y el Señor le oyó, y entonces dice que la reacción de Bartimeo, hermanos, dice,
Entonces arrojó su capa y levantándose vino a Jesús. Tenía una capa. Bartimeo tenía una capa. Un asunto muy importante, interesante, hermanos, en el tiempo de Jesús tener una capa. Ahorita tenemos mucha ropa. Sí, tenemos un suéter, otro suéter, un vestido, No, la gente no tenía tanta ropa como en ese tiempo. Pero tener una capa, hermanos, era algo importante para cubrirse del frío. Entonces, ahí incluso hay una ley en la que se menciona que si alguien te empeña su capa, al atardecer se la tienes que regresar, porque no lo vas a dejar a que se muera de frío. Entonces, él tenía su capa, es algo apreciado, algo importante, hermanos. Era con el que se tapaba, quizás era con el que se sentaba en el piso, con el que tapaba el sol, con el que se tapaba del frío. Para todo era su capa. Y está pidiendo limosna con su capa. Y cuando le grita al Señor y el Señor le hace caso, se levanta rápido, pero le estorba la capa para llegar con el Señor Jesús. ¿Y qué hace, hermanos? La arroja. Me estorba. Quiero llegar ante Jesús, me estorba. Y rápido, hermanos. Y llega ante el Señor Jesús y el Señor y ante el Señor Jesús, hermanos, se postra. ¿Sí? ¿Qué es esto de la capa, hermanos? La capa también tiene una representación que podemos aplicar. La capa representa lo bueno que tenemos en la vida. Podemos tener una bonita familia, un buen trabajo, unos muy buenos amigos. Pero cuando se trata de llegar a Jesús, si esta familia, si estos amigos, si este trabajo se opone, tenemos que aprender a hacerlos a un lado. Bartimeo corría el riesgo de que se la robaran, de que alguien se llevara su capa. Pero era más importante llegar a Jesús para que lo sanara. Así que hace a un lado su capa. Mi hermano, mi amigo, ¿qué es lo que te estorba para llegar a Jesús? Tienes que tener prioridades, tienes que saber qué es más importante. ¿Sí? Pero aún hasta por encima de la familia es más importante buscar a Dios, para que el Señor te pueda dar lo que necesitas. Hay que saber distinguir, ¿sí? ¿Qué es más importante? Dios te puede conceder la gracia de que un día regresen esas personas, ese trabajo, la familia que quizás perdiste por el Evangelio, por seguir a Cristo. Si es tu caso, no te detengas. No te detengas porque los familiares o tus amigos te están amenazando. Si te están estorbando, tú llega al Señor. Olvídate de las amistades. Es más importante tu salvación, tu sanidad, tu restauración. Y eso lo sabía Bartimeo. Bartimeo lo que hace, hermanos, es arroja la capa. Y él entonces llega y se postra ante el Señor. Pero dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Ya estando allí postrado, hermanos, delante del Señor, el Señor Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Es una pregunta muy obvia. Pero ¿por qué la hace el Señor? Es un hombre ciego, hermanos, que está clamando por misericordia. Y el Señor Jesús le está diciendo, ¿qué quieres que te haga? Entonces, el Señor sabía qué quería. Pero ¿por qué hace una pregunta? ¿Por qué se lo pregunta? Cuando nosotros encontramos en la Biblia, cuando Dios hace una pregunta, hermanos, no es porque no sepa. Dios lo sabe todo. Pero entonces, ¿por qué pregunta? Tenemos allí en Génesis, capítulo 3, cuando el hombre cae en pecado. ¿Qué es lo que vemos, hermanos? Vemos que el Señor le habla a Adán y le dice, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Y Adán qué hace? Se esconde, hermanos. ¿Por qué se esconde? Porque se vio desnudo. No se había notado eso antes cuando platicaba con Dios, pero ahora sí. Y entonces el Señor le dice, ¿dónde estás tú, Adán? Y se escondió Adán. Ya después Adán le dice, Señor, escuché tu voz en el huerto, pero me escondí. ¿Por qué? Porque estaba desnudo. Señor, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Por qué el Señor le pregunta, ¿dónde estás tú? ¿No sabía Dios dónde estaba Adán? Sí sabía, hermanos. Sí sabía, pero entonces, ¿por qué le pregunta? Porque es una pregunta para que tú te des cuenta de qué condición estás.
¿Sí? ¿Dónde estás tú, Adán? Y entonces Adán reacciona y dice, ay, aquí estoy y estoy desnudo. No me puedo presentar delante de Dios desnudo. Y se esconde. Cuando el Señor Jesucristo le hace la pregunta a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Que no sabe, Señor, que no tengo vista. Pero el problema, hermanos, es que a veces no sabemos lo que queremos. El Señor le está preguntando a Bartimeo, ¿sabes lo que quieres? Estamos enfermos, tenemos algún problema, hermanos, y no sabemos pedirle a Dios. ¿Qué quieres que te haga? Señor, tengo tos, amanecemos enfermos, tengo tos, me duele el pecho. ¿Qué quieres que te haga? Es que me dio COVID, ¿no? ¿Qué quieres que te haga? Pues mira, necesito dinero para ir al doctor. Necesito estas medicinas que no se encuentran aquí. Entonces me va a salir caro. Provéeme para las medicinas. Y está uno pidiendo dinero, medicinas, pero no pedimos sanidad. ¿Sí? No pedimos la voluntad de Dios. Por eso el Señor pregunta, porque muchas veces no sabemos. Quizás Bartimeo hubiera dicho, Señor, necesito un perro guía. Necesito dinero para salir de la pobreza y no venir más aquí a pedir limosna. Necesito unas rodilleras, una sombra, porque estoy aquí y me quemo con el sol. Entonces, encontramos, hermanos, que cuando el Señor pregunta es porque quiere hacerte reaccionar a ti, no porque Él no sepa. La pregunta es, ¿tú sabes? ¿Tú sabes dónde estás? ¿Tú sabes cómo estás? ¿Tú sabes lo que quieres? El Señor está preguntando y te pregunta a ti, ¿qué quieres? Cuando vienes a Cristo, cuando clamas a Él y te hace caso el Señor, ¿tú sabes qué es lo que quieres? Entonces el Señor le dice, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dice, maestro, que recobre la vista. Yo quiero ver. Esa es mi petición. Bueno, te va a hacer tu petición. Pero eso es lo que necesitas. Bueno, eso es lo que quieres. Pero yo te voy a dar lo que necesitas. Así es el Señor. Cuando nosotros buscamos a Dios, pues podemos pedir y podemos saber bien qué queremos. ¿Sí? Pero a veces no sabemos y el Señor por eso pregunta. Estaba recordando, mi papá en los Alcohólicos Anónimos, ellos pues rehabilitan a la gente de las drogadicciones, el alcohol. Y él dice que una vez decía él que llevaron una vez a un señor que recogieron de la calle, borracho, tirado, y con una herida muy grande en la pierna. Entonces, lo llevaron ahí al grupo y lo anexaron ahí, pues. Y llegó un tiempo, no sé, un mes probablemente. Y el anexo son de 3 meses. Y decía él, ya me voy. Y todos los demás alcohólicos allí, ¿cómo que te vas? Sí, ya me voy, ya no quiero estar aquí. Dice, no te vayas, no, ya me voy. Dice, mira, ya se te está sanando la pierna, ya estás mejor, por eso me voy. Hermanos, era un limosnero que usaba su pierna para pedir limosna y para tomar, para el vicio. Es como dice, se te está sanando la pierna, mira cómo te puedes, por eso me voy, porque la pierna me da para el vicio. Y si se me sana ya no me van a dar dinero. Se fue, no quiso rehabilitación más, porque hermanos, así somos, no sabemos lo que queremos. Y cuando sabemos lo que queremos, no es bueno lo que queremos. No siempre es lo mejor. Para otros es lo peor, pero otros no es tan malo lo que quiere. Y qué triste, ¿no? Ahora, este hombre, le dice al Señor, ¿qué quieres que te haga? El Señor, yo quiero recobrar la vista, eso es lo que yo quiero. Entonces el Señor dice, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cómo? ¿En dónde está la fe? ¿En qué momento la declaró, la dijo? En el momento en el que él clamó a Jesús, hermanos, porque sus palabras decían lo que él creía. Él creía que Jesús era el hijo de David, el que lo podía sanar. Él creía que era el enviado de Dios. Creyó en Jesucristo, hermanos.
en que él lo podía sanar y que él venía de Dios. Entonces le dice el Señor Jesucristo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué ocupaba urgentemente ese hombre ciego, hermanos? Ocupaba salvación antes que vista, antes que sanidad. Vete, tu fe te ha salvado. Entonces, el Señor Jesucristo, hermanos, le declara la salvación, lo declara salvo porque él mostró fe, ¿sí? Y enseguida dice que recobró la vista. Entonces recibió las dos cosas en ese mismo momento, hermanos. Recibió la vista y recibió la salvación. Primero la salvación y luego la vista. Ese es el orden. Primero la salvación. Lo primero que nosotros ocupamos antes que sanidad, antes de que se te resuelvan tus problemas, es salvación. Venir a Cristo para que Él te sane, para que Él te salve, para que Él te restaure, para que Él trabaje contigo desde adentro hacia afuera. En eso consiste el clamar al Señor con fe, en que seamos salvos, en que tú puedas estar ante la presencia de Dios por la eternidad. Eso es más importante. Pero dice el Señor, se lo dice y se lo da a Bartimeo. Le da vista. Le da la vista para que él ahora le siga. Y es lo que termina decidiendo el ciego Bartimeo. Recobra la vista y seguía a Jesús en el camino. Eso es lo que hacía. Seguía a Jesús en el camino. Porque no se quedó allí con sus familiares. Porque no se quedó allí haciendo otra cosa. Porque él supo cuál era la prioridad. Era seguir a Cristo. Era buscarlo a Él. Entonces, vemos, hermanos, cómo una persona puede encontrar lo que necesita en Cristo, pero a veces no se da cuenta lo que más necesita. Y sin embargo, si clamas a Dios, Él te lo va a dar. Y es la salvación. Todos necesitamos salvación, porque va a llegar el día en que Dios va a llamarnos a cuentas. Y si no clamamos a Dios estando en vida, estamos perdidos. Hay que clamar y clamar lo más fuerte que puedas. Así a la gente le moleste. Tú clama, porque tú y yo tenemos necesidad del Dios vivo. Búscalo. No lo dejes ir. ¿Estás entendiendo la escritura, la palabra de Dios? ¿Estás entendiendo tu necesidad de Dios? No te vayas sin Él. Búscalo, clámale. Va a llegar el día en que te va a escuchar. Y va a hacer la obra en ti. Pero no dejes de clamar. El Señor tiene muchas cosas especiales para nosotros. Y te quiere dar salvación. Y te quiere dar también sanidad. Pero búscale con fe, sabiendo que Él es el único que te puede restaurar y salvar. Es un placer para mí poder enseñarles, poder compartir con ustedes esta palabra. Un encuentro sanador. Que Dios les bendiga.